Bienvenidos, esto es Punto y Coma y hoy es el Día Mundial de la Diabetes y aquí analizaremos con nuestros especialistas el panorama con que México llega a esta conmemoración. Acompáñenos. En nuestro país existe un paciente con diabetes por cada 10 personas, informó la Asociación Mexicana de Diabetes, por lo cual se podría estimar que al menos hay 12 millones de mexicanos que podrían padecer esta enfermedad. Aunque no existen datos actuales, esta cifra podría duplicarse debido a que a nivel mundial está comprobado que por cada individuo que padece diabetes, existe una persona que tiene la enfermedad y no lo sabe. Ante este panorama, la presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes, Gabriela Ayar, señaló que para prevenir dicha enfermedad, la educación, la información y el control del padecimiento son factores determinantes. Cuando tú sabes qué es la diabetes y entiendes qué te está pasando, qué es eso de la glucosa alta, cuáles son las complicaciones agudas con las cuales yo tengo que estar tomando decisiones todos los días, en todo momento, pasamos como la segunda fase, digamos. Ya que entendí que es la diabetes, pues lo que tengo que aprender es a controlarla. Entonces, sabemos que el reto de la diabetes es el control. El reto en México es que el paciente con diabetes no está educado y no está controlado. Tenemos muy pocos pacientes controlados y esto es lo que nos lleva a complicaciones crónicas. Durante el taller, las innovaciones tecnológicas y su impacto en la calidad de vida de las personas que viven con diabetes, se presentó el dispositivo tecnológico Galactus, que con insulina glargina, un medicamento biotecnológico biocomparable, brindará una solución integral, accesible y más económica para las personas que viven con diabetes. Se trata de una pluma capaz de dosificar el medicamento sin dolor y sin complicaciones, que contiene hasta 300 dosis de insulina, recomendado para todo tipo de pacientes, incluso pediátricos. Irma Luisa Ceja Martínez, gerente médico de endocrinología y nutrición, señaló que la mayoría de las personas que padecen diabetes tendrán que utilizar insulina a más tardar cuando hayan transcurrido 7 años de vivir con la enfermedad. Debido a que la diabetes es una enfermedad progresiva, en algún momento se empieza a agotar las reservas de insulina, de las reservas de célula beta, que son las que producen insulina en el páncreas, y en algún momento 7 de cada 10 pacientes va a requerir utilizar insulina. Y esta es la gente que no está utilizando la insulina actualmente. Entonces, si sabemos que 1 de cada 10 mexicanos tiene diabetes y que además existe otro 10 millones de mexicanos que no saben aún y no tienen el diagnóstico de diabetes, estas personas, al no tener el diagnóstico y no estarse controlando adecuadamente su glucosa, en algún momento se va a acabar su reserva pancreática y pueden empezar a requerir insulina desde a los 3 meses de que se les hizo el diagnóstico, o a lo mejor hasta los 7 años. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. ¿Qué tal? Muy buenos días, por supuesto, esto es Punto y Coma. Soy Patricia Rodríguez Calva y como cada jueves compartiendo la mesa con mi querida Wendy Roa. ¿Cómo estás, Wendy? Hola, Pati, muy buenos días al auditorio. Pues hoy es un día especial, sí. Es el Día Mundial de la Diabetes y vamos a tratar este tema que no solamente, porque se llegaba a pensar, afectaba a los adultos, ¿no? Ahora vemos niños hasta recién nacidos e inclusive que tienen esta enfermedad, Pati. Y lo que tú dices es muy importante. Si bien hoy no hay cifras actualizadas de cuántos mexicanos pueden padecer diabetes o pueden vivir con diabetes, sí se sabe que un mexicano por cada 10 sufre de diabetes. Y si de eso nos vamos a las estadísticas mundiales, Wendy, pues podemos hablar también que si por cada persona que se sabe o que ha sido diagnosticada en condición de diabetes, existe una persona que no lo sabe. Imagínate de cuántos millones de mexicanos estamos hablando que padecen diabetes. Y si a eso le sumamos lo que tú bien señalas y que va a ser parte de esta conversación hoy, que hay niños que no es que nazcan con diabetes, sino que la adquieren
por obesidad, pues eso ya nos pone en hablar de una pandemia de diabetes en nuestro país. Y como siempre, pues recurrimos a los especialistas para que hablen en este Día Mundial de la Diabetes aquí en Punto y Coma, y le damos la bienvenida a la licenciada en nutrición. Ella es, gracias por estar aquí, es Ana Laura. Segundo, ella es educadora en diabetes, ella es licenciada en nutrición por la Federación Mexicana de Diabetes. Bienvenida. Muchas gracias, Pati y Wendy, muchas gracias por la invitación. Hoy es un día especial, efectivamente, tenemos que tener un mensaje de conciencia, de prevención y, por supuesto, control de la diabetes. Gracias. Y está aquí Erika Backfoff. Ella también es educadora en diabetes, eres psicóloga, eres coordinadora, directora del campamento Tonali, que como decías, Wendy, es un campamento dirigido a niños que viven con diabetes, porque además nos vas a compartir tu caso. Tú vienes por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes porque tú tienes 20 años viviendo con diabetes. Así es, Pati, pues gracias por la invitación. Hacen falta muchos programas y hacer muchas alianzas para que visibilicemos y hagamos más conciencia sobre los tipos de diabetes y sobre todo en este caso la diabetes tipo 1. Y sobre todo, Wendy, aquí hemos platicado la importancia de darle rostro a las cifras, y un rostro es Erika, que te ves sana, te ves llena de vida, pero has vivido con esta condición de diabetes. ¿Cómo es tu historia? Así es. Bueno, pues a mí me diagnosticaron a los 13 años, una edad difícil porque es la adolescencia, y pues como cualquier adolescente quería hacer cosas de adolescentes, ¿no? Salir con mis amigos, ir a fiestas, empezar a tener novio, probar el alcohol, ¿no? Sí. Quizá el cigarro, ese tipo de cosas sucedían y me sucedieron en esa edad, y además con diabetes, pues resulta que se vuelve un reto mayor. Afortunadamente creo que soy una persona pues muy afortunada, ¿no? Porque mi mamá y mi papá siempre han estado como apoyándome. Mi mamá se metió a estudiar educación en diabetes desde mi diagnóstico, y bueno, de esta manera siempre desde los 13 años he estado recibiendo mucha educación en diabetes. Pero ¿por qué te dio la diabetes? Vaya, eras una niña que tenía sobrepeso, alguna condición ya por parte de tus familiares que genéticamente pues haya pues hecho que esta condición prevaleciera en ti. Mira, esta es una pregunta que nos hacen bien seguido y es bien importante distinguir los tipos. En el tipo 1, como es la diabetes que yo tengo, no tiene que ver con factores de sobrepeso, obesidad, que comas mal. Yo de hecho siempre estuve en mi peso, fui una niña sana, comía bien. No habían factores que alguien pudiera prevenir que iba a pasar esto, ¿no? Todos estaba en regla, en orden. Tengo una prima hermana que tiene diabetes tipo 1 también. Entonces, por ahí los estudios que se han hecho es que sí hay marcadores genéticos, que quizá no son tan fuertes como en la diabetes tipo 2, pero que en diabetes tipo 1 pues sí hay una carga genética quizá, y también ambiental y de autoinmunidad. Digamos, pudiera ser un virus que desencadena esto y las células beta se autoatacan y dejan de producir insulina. Si bien la diabetes tipo 1 se considera una enfermedad autoinmune, o bueno, ya lo traes como un marcador genético, ¿cuál es la diferencia con la diabetes tipo 2 y por qué la diabetes tipo 2, que antes solo daba en personas mayores de 40 años, hoy tenemos niños de 2 años, adolescentes que tienen diabetes tipo 2? Sí, como bien comenta Erika, es muy importante diferenciar los tipos de diabetes y tenemos dos principales tipos de diabetes: diabetes mellitus tipo 1, mellitus tipo 2 y también existe la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, no se puede prevenir, no tenemos distinguido algunas acciones que podemos hacer para prevenirla y esta es una enfermedad autoinmune. Y el diagnóstico es diferenciado, es decir, el diagnóstico de diabetes tipo 1 generalmente es agudo y antes se le llamaba diabetes juvenil porque veíamos que solo había niños y jóvenes con diabetes tipo 1. Hoy también hemos encontrado adultos con diabetes tipo 1 y la diferencia es que es una enfermedad autoinmune, no se puede prevenir. Aproximadamente se trata del 5% de los casos.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad que sí trae un cargador ambiental bien importante. Entonces aquí es donde el sobrepeso, la obesidad sí juegan un papel bien importante, pero esto tiene que ver más con no tiene que ver con una falta de producción de insulina por parte del páncreas, como en el caso de diabetes tipo 1. En el caso de diabetes tipo 2 puede ser que la persona sí produce insulina, pero no la puede utilizar de manera eficiente a causa del sobrepeso y la obesidad que lo hacen resistente a su propia insulina. Entonces, aquí en el caso de diabetes tipo 2 sí sabemos y tenemos identificadas acciones para prevenirla. Una de ellas es, por supuesto, el ejercicio, tener un peso saludable, una alimentación saludable. Y como bien dices, hoy tenemos niños ya con diabetes tipo 2 por obesidad, porque somos el primer lugar de obesidad infantil en el mundo en escolares. Entonces, definitivamente sí ya tenemos niños con resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2 desde la infancia, pero es importante distinguir los dos tipos de diabetes y visibilizar que también está diabetes tipo 1, que no necesariamente se previene y no tiene que ver con la obesidad. Oye, Ana Viro, dices que en el caso del tipo 1, bueno, no hay manera de prevenirlo, en el caso número 2 sí, pero hemos escuchado que todos traemos como que ese gen, ¿no?, de diabetes, pero en algún momento hace explosión, ¿no?, y genera que el padecimiento no sea detectado. ¿Qué es lo que incide a que pues aparezca en nuestras vidas, ¿no? Porque como bien lo mencionas, en algunos casos podrá aparecer en niños, en otros en jóvenes y otros ya adultos, personas de la tercera edad que pues en ese momento saben que les dio diabetes y dicen, no, fue por un susto, ¿no? Es como que el comentario, ¿no?, más usual. Sí, hay muchos mitos alrededor de la diabetes, alrededor de la insulina como tratamiento, etcétera. Entonces, creo que justamente estos foros nos sirven mucho para tener información adecuada. La diabetes, si hablamos de la diabetes tipo 2, como latinos y como mexicanos, sí tenemos mayor predisposición genética a tener diabetes tipo 2 por genes desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se ha visto que el factor ambiental es el que más pesa. Entonces, hoy nuestra alimentación, el sedentarismo y el sobrepeso nos predisponen muchísimo a tener diabetes tipo 2. Aquí lo que es bien importante es tener conciencia de que la obesidad y el sobrepeso sí es un problema. Nos pasa mucho en niños que las mamás se han hecho estudios y las mamás no ven que su hijo tenga un problema porque ven pues que está cachetón, que está sano, y en realidad esto sí es un problema. Entonces creo que lo primero es tener una conciencia de que el sobrepeso y obesidad nos predisponen y que para diabetes tipo 2 un susto o una emoción muy fuerte no por eso me va a dar diabetes, sino que es una enfermedad progresiva que va poco a poco haciendo que la insulina de mi cuerpo no pueda utilizarse de manera eficiente a causa principalmente de la resistencia a esa insulina. ¿Qué es lo que causa resistencia? Principalmente sobrepeso, exceso de grasa corporal, el sedentarismo también. Entonces, algo que podemos hacer es disminuir esta resistencia haciendo ejercicio, teniendo una buena alimentación y, por supuesto, teniendo la conciencia de ir constantemente con el médico, por lo menos cada año. Si ya sabemos que tenemos familiares con diabetes tipo 2, si ya sabemos que tenemos algún factor de riesgo, pues ir constantemente con el médico a que nos revise, a que vea nuestro peso, a que vea nuestros niveles de glucosa, para evitar tener un diagnóstico tardío. Porque, como bien comentabas, Pati, hoy por cada persona que sabe que tiene diabetes hay otra que no lo sabe. Entonces, muchas personas ya llegan a un diagnóstico cuando ya tienen complicaciones de diabetes. Llegan porque no ven bien, porque tienen daño ya en los riñones, cuando el diagnóstico se pudo haber hecho desde antes. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico oportuno y eso solo lo logramos yendo constantemente al médico. Y ahorita Erika también como educadora en diabetes nos va a platicar de cómo tenemos que hacer ese diagnóstico oportuno cuando nada más, y lo hemos platicado aquí, vamos al doctor cuando nos sentimos mal o nos duele algo. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí platicando en este Día Mundial de la Diabetes en Punto y Coma. Regresamos. Continuamos aquí en Punto y Coma y estamos platicando acerca de la diabetes en el Día Mundial de la Enfermedad. Pero también, Pati, bueno, a mí me queda la duda porque sí, sabemos lo que es la diabetes, lo que te puede pasar y hablamos mucho de la insulina, pero ¿qué es la insulina? O sea, yo la verdad sé que, bueno, te tienes que inyectar insulina, pero como tal no sé qué es la insulina y cuál es
el trabajo o la función que tiene ¿A nuestro que no cuerpo. sabes que tú tienes insulina en este momento? No, pues seguramente, pero no sé para qué me sirve o no me sirve, si la tengo o no la tengo, o sea, ¿de qué se trata? ¿Con qué se come? Así es. Todos nosotros ahorita estamos necesitando insulina. La insulina es una hormona natural que produce nuestro páncreas y esta hormona se encarga de literalmente hacer que todo lo que comemos, si nosotros ahorita que ya desayunamos y comemos una manzana, alguna fruta, todo eso se va a transformar en glucosa, que sirve para darle energía a las células de nuestro cuerpo, para poder hablar, caminar, para poder hacer todas nuestras actividades necesitamos energía. Entonces la insulina lo que va a hacer es que va a ayudar a que esa glucosa pueda entrar al interior de nuestras células y dar energía. Tiene entre otras funciones, pero principalmente es esta. Ayuda a que la glucosa pase al interior de nuestras células para darnos energía. Yo la produzco. Todos estamos necesitando insulina. Si no tenemos diabetes, todos estamos produciendo insulina. En el caso de diabetes tipo 1, lo que sucede es que las células beta del páncreas no producen insulina, y en el caso de diabetes tipo 2 puede ser que esta insulina sea insuficiente o bien que la insulina que está produciendo mi cuerpo no la puedo utilizar. Pero ¿qué pasa precisamente cuando no la producimos adecuadamente? ¿Qué pasa con esa glucosa? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿se va por otro caminito? Así es. Al no poder entrar al interior de nuestras células, lo que sucede es que esa glucosa se eleva en sangre. Y entonces la diabetes, si lo decimos de manera muy simple, es una elevación en los niveles de glucosa en sangre. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay diabetes, es por una falta o por una deficiencia en la utilización de insulina. Todos estamos produciendo insulina y no es algo extraño o algo que nos vaya a hacer daño, porque hay muchos mitos acerca del uso de la insulina. Hoy en día la insulina es de los mejores tratamientos que hay, es accesible, es decir, cualquier persona puede encontrar en la farmacia y comprar insulina. Lo que sí es bien importante es tener un programa educativo con un educador en diabetes que nos dé información de cómo aplicarse, cuáles son los sitios, mucha información que necesita la diabetes como tal, y el gran reto de la diabetes pues es tener un adecuado control y una adecuada educación también. Claro. Ahora, sí, hay que tener una educación para utilizar la insulina. Pues sabemos que ya hay métodos que se pueden ir utilizando, porque hay los que se usan en frasquito, que son, les dicen viales, entiendo, y que usas tú jeringa de insulina, que todos las conocemos, entiendo, porque se utilizan para otras cosas, pero se llaman jeringa de insulina, y te las puedes poner, no sé, en la pancita, en el brazo. Y esto a veces, como decía Ana, dicen que puede causar ceguera dentro de los mitos, que finalmente te va a causar problemas en los riñones. ¿Esto es cierto? No, este es otro mito. En realidad, como dice Ana, la insulina la producen todas las personas, y cuando tenemos diabetes, como no la producimos, no las tenemos que aplicar. En una analogía sería como usar lentes, ¿no? Todos tenemos ojos y enfocamos para ver. Cuando tenemos miopía o astigmatismo, pues nuestros ojos no funcionan muy bien para enfocar o ver de lejos, entonces tenemos que ponernos lentes para ver mejor. Es lo mismo con la insulina, nos la ponemos para que nuestro cuerpo funcione mejor. De hecho, el día de hoy, 14 de noviembre, es este día por el cumpleaños de Frederick Banting. Él es quien descubrió e inventó la insulina. Primero era de cerdo, de vaca, tal, hasta que se hizo después humana, y ahora pues es de ADN recombinante y tal. La tecnología en insulina ha avanzado muchísimo. Pero el día de hoy se celebra este gran Día Mundial de la Diabetes por el cumpleaños de quien descubrió la insulina. Entonces no deja ciego. Lo que puede dejar ciego son las complicaciones crónicas de la diabetes, que ya hemos escuchado muchas de ellas: amputaciones, daño en los riñones, daños en la circulación, en los pies, en los ojos. Estas complicaciones dan por mantener elevada la glucosa mucho tiempo, digamos, estar en hiperglucemia por un periodo largo de tiempo, un periodo de descontrol de la glucosa. Si no controlamos bien la diabetes, nos pueden venir complicaciones a corto, mediano, largo plazo. Otra vez regresando a la insulina, es que sí me preocupa este tema. Una persona que es sana toda su vida va a producir insulina. O sea, vaya, no hay alguna etapa que digas, híjole, a partir de los 60 va a bajar tu producción de insulina y corres más riesgo entonces de tener diabetes. No, eso no sucede.
No, si estamos sanos, toda la vida nuestro páncreas va a producir insulina. Sí se ha visto que después de los 60 años, en combinación con otras enfermedades como hipertensión arterial, puede ser que haya más riesgo de tener diabetes o una producción menor de insulina, pues por el mismo fenómeno de la edad, pero siempre combinado con otros factores. Uno de ellos es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que es muy común en adultos mayores, predispone para tener diabetes y viceversa, tener diabetes predispone para tener hipertensión arterial. Entonces es un binomio allí que sucede mucho, pero en condiciones normales, toda la vida una persona sana va a producir insulina. Y por ejemplo, precisamente hablando de las innovaciones que hay para ponerse insulina, tú ahí nos traes ese juguetito, pero es una pluma. Galactus. Se llama Galactus. Así es. Sí, hoy en día sabemos que el gran reto de las personas es que necesitan insulina, como bien estamos comentando. Bueno, sí duele, Erika. Es que, la No verdad duele. yo no lo sé, pero No duele. Ahora además hay unas puntas, unas jeringas que son muy cortitas, unas agujas para pluma y jeringas muy cortitas. Entonces, si ustedes ven las jeringas o las agujas para pluma que se usan actualmente, son casi invisibles. Es son como el piquetito que chiquititas. te hacen también para tomarte la glucosa. exactamente. Sí, de hecho medio duele. A ver, cuéntanos de Galactus. Sí, Galactus es un dispositivo para tipo pluma, es la primera insulina biotecnológica biocomparable que hace en México, la hace una empresa mexicana en conjunto con una empresa de Estados Unidos. La empresa de Estados Unidos hace el dispositivo tipo pluma y la empresa mexicana hace la insulina y en realidad estamos muy contentos de tener esta insulina ya porque hace más accesible este tratamiento para muchas personas. Esta es insulina glargina. La pluma trae 300 unidades y dependiendo de la dosis, las unidades que le envíen al paciente, pues le va a durar, por ejemplo, la dosis inicial generalmente de esta insulina para diabetes tipo 2 son 10 unidades, te dura 30 días. Aquí estoy viendo que tiene un contador. Me Así decías, es. este contador, ¿para qué nos funciona? A ver si lo estoy Sí, enseñando bien. allí es un contador que se puede tanto ver las unidades como escuchar cada clic. Cada clic, para quienes ya no ven muy bien, se escucha cada clic, es una unidad. Y entonces, incluso en personas con debilidad visual pueden utilizarlo y también podemos ver cuántas unidades están allí y únicamente a esta pluma se le coloca una aguja, que es una aguja ultra fina, ya ahora hay de 6 milímetros, ahí se le coloca. Es que traía al revés el nombre, perdón. Sí, se coloca una aguja que es ultra fina, ahora hay de 4 milímetros, incluso hay agujas que tienen en la punta 5 biseles, que hace que prácticamente no se sienta la aplicación. ¿Y la aguja la trae ya la pluma? Aquí No, se la pones, ¿no? las agujas hay que colocarlas y Por estas- eso se tiene que comprar aparte la aguja. Y luego, ¿dónde te la pones? Sí, pues hay muchos No sitios me la vais de... a poner, nada más que... No trae aguja, no trae aguja. Es No que me la vayas Pati me a da miedo las poner, agujas, sí. no trae aguja. Sí, Pero no duele nada. Algo que hacemos mucho para tener mucha empatía con las personas que tienen diabetes es que nosotros como educadoras hacemos la aplicación, no nos aplicamos insulina, pero hacemos prácticamente la inyección con la aguja ultrafina y esto disminuye mucho la ansiedad de las personas Sí, porque al cómo no. principio... Como bien estamos comentando, pues no es tan fácil para las personas aceptar primero que tienen una condición de vida, que tienen que cambiar mucho de su estilo de vida y tratamos, la educación en diabetes trata mucho de ser empáticos con las personas, de entender que no es fácil, que es todo un proceso que hay que vivir y este tipo de tecnología ayuda muchísimo, Exacto. que hace fácil que sea la aplicación, que la puedes andar cargando, esta ya no tiene que estar refrigerada porque puede estar a temperatura ambiente a menos de 28 grados centígrados. Y entonces una vez que la abres puedes traerla y donde quiera que estés te puedes aplicar. Ya nos están mandando a corte, pero es interesante. Esto ya está aquí en México, esto ya lo consigue una persona. Digo, yo sé que eso no puede ir, deme una en tiene que ser con prescripción médica, pero esto ya se consigue aquí en México. Sí, ya la pueden encontrar en la mayoría de las farmacias y pues es una alternativa. Esta es insulina glargina, es muy importante consultarlo con el médico. Si a ustedes les prescribieron insulina glargina, Galactus ya es una alternativa para que la puedan adquirir. ¿Es más barata? Sí, al ser un biotecnológico biocomparable, que es lo que llamamos comúnmente genérico, es más accesible. Vamos a hacer una pausa. Sí, hacemos una Y pausa. ahorita me comentas, ¿no? Si se cambia el cartucho, Ajá. todo ese tipo más de Claro detalles. que sí. No se vaya, continuamos aquí en Punto y Coma.
Pues en este Día Mundial de la Diabetes regresamos aquí a Punto y Coma y vamos a terminar pues redondeando este tema de la insulina, de esta pluma, que es una alternativa para las personas con diabetes, y después pasamos precisamente al tema de diagnóstico, de educación y el campamento Tonali que recibe a niños precisamente con diabetes. A ver, entonces, ¿cuántas dosis? ¿Cómo se usa? Se cambia el cartucho, Ajá. porque eso es lo que me pregunto. Y también el hecho, ¿te tienes que estar poniendo a cada hora o es una dosis por día? ¿Cómo va? Sí, esta es una insulina, le llamamos, es un análogo de larga duración, que es dura su efecto 24 horas más o menos. Entonces las personas se las van a enviar una vez al día la aplicación, generalmente la envían en la noche, pero el tratamiento tiene que ser personalizado para cada persona según su médico les indique. Tiene 300 unidades, tiene 3 mililitros de insulina y dependiendo de las unidades que le envíen al paciente va a ser que le va a durar la pluma. Por ejemplo, esta es una dosis inicial para tipo 2, generalmente 10 unidades, le va a durar 30 días a la persona, pero poco a poco, recordemos que dijimos que en diabetes tenemos que buscar un control, entonces todo va a ser en función de las cifras de glucosa que tengan las personas. Se van a estar midiendo la glucosa y vamos a ir haciendo ajustes a su tratamiento dependiendo de ese control. Queremos que la mayoría de las personas tengan en ayuno menos de 100 de glucosa, de 70 a 99 de glucosa. Esto también tiene que ser personalizado porque depende mucho si es un niño, si es un adulto, cuál va a ser su meta control. Y después de comer que no rebase los 140, a las 2 horas después del primer bocado. Entonces, dependiendo de cómo estén las cifras del paciente, va a ser que necesita la cantidad de unidades y cómo va a ir haciendo ajustes generalmente cada tercer día al principio. A ver, también, regresándome un poco. Sé que hay gente también, porque conozco gente que tiene diabetes, pero no requiere el uso de insulina. ¿Ahí qué pasa? Sí, porque recordemos que tipo 2, tipo 1 va a requerir tratamiento con insulina. Tipo 2 puede ser que no requiera al principio porque puede estar con medicamentos orales que ayudan a que su propia insulina actúe de manera eficiente, disminuyendo la resistencia o provocando que el páncreas produzca más insulina. Entonces, al principio puede ser que no se requiera el tratamiento con insulina en tipo 2. Y algo que es bien importante es que no porque no requiera o porque cuando ya me envían insulina es porque ya estoy muy grave. Ese es otro de los mitos. Es que ya te enviaron insulina es porque ya estás muy grave. No es así. Una persona puede requerir tratamiento con insulina de manera temprana y es mucho mejor. Se ha visto que si a los 6 meses del diagnóstico no llegamos al control que acabamos de comentar de niveles de glucosa, ya podemos enviar tratamiento con insulina a pequeñas dosis para reservar el páncreas y que siga produciendo insulina. Es decir, no lo agotamos al páncreas en el caso de diabetes tipo 2. Entonces, en caso de diabetes tipo 2 pueden ser tanto orales como con insulina y esto lo va a decidir el médico dependiendo de cada paciente lo que necesite. Bueno, entonces ser muy claros, ahí está una opción, pero no es que tú, ya me gustó, me lo pongo, tienes que ir con tu médico, ver si es la insulina que tú tienes que utilizar, qué dosis tienes que utilizar y cuándo la debes utilizar, así de sencillo, siempre bajo prescripción médica. Y hablando precisamente del monitoreo médico, Erika, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cuándo diagnosticamos? ¿Qué nos tenemos que hacer? Si nos sentimos sanos, digo, yo estoy perfecta, sanos, pero sé que tengo por todos lados genes diabéticos o a lo mejor ni siquiera sé que los tengo. ¿Qué tendría que hacer? Así es, hay factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Como ya decíamos, la tipo 1 no se puede prevenir. La que en México nos preocupa es la tipo 2, La ¿verdad? tipo 2 es el 90% de la población en México, del 90 al 95. No hay cifras claras, pero es muchas personas. Y hay factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, temas hereditarios. Si tu papá o tus abuelos tuvieron diabetes tipo 2, es posible que tú en algún momento la tengas, nada más por el hecho de ser mexicano. Entonces hay que conocer los síntomas. ¿Qué puedo estar sintiendo para tener que no sea normal? Los síntomas pueden ser mucha sed, muchas ganas de ir al baño a orinar, mucha o poca hambre, esto depende. Algunas personas les dan mucha hambre o algunas personas no les da hambre. Piel reseca, pérdida de peso, pero puede ser muy rápido. Voy bajando de peso y esto es porque la glucosa está tan elevada en sangre que no entra a las células para nutrir la grasita o los músculos de la piel. Entonces,
si estás teniendo síntomas como estos, que son como más raros de lo que tú sueles tener, digamos, más sed, estás bajando de peso, tienes más hambre, también tienes ya otros factores como hipertensión, sobrepeso, tal, ve a hacerte un análisis. Estos síntomas en diabetes tipo 1 son muy abruptos. En la diabetes tipo 1, rápido los niños tienen sed, pero haz de cuenta que se siente una sed como de estar en el desierto, como nada te quita la sed. Y la pérdida de peso puede ser en 10 días bajar hasta 10 kilos. O sea, así, es muy notoria. Las ganas de orinar pueden ser cada 5 minutos. Cada 5 o 10 minutos tener ganas de ir al baño. En diabetes tipo 1 es muy abrupto los síntomas porque no hay nada de insulina. En diabetes tipo 2 estos síntomas pueden pasar medio silenciosamente, por eso se le llama una enfermedad silenciosa, porque puedo estar teniendo más sed, puedo estar bajando de peso, puedo estar teniendo estos síntomas, pero no me doy cuenta. Incluso me acostumbro a sentirme mal, a sentirme con la piel reseca, a sentirme cansado, quizá un poco irritable, y así estoy acostumbrado porque pues la vida en México, ¿no? Hay mucho tráfico, el trabajo, etcétera, y ponemos pretexto y nunca nos vamos a revisar. Entonces es importante que ustedes conozcan estos síntomas, sepan que son comunes en diabetes y que vayan a hacerse pruebas. ¿Qué pruebas hay que hacer? Sí. Hay una que se llama curva oral de tolerancia a la glucosa, y en el laboratorio de análisis clínicos dan una carga de glucosa, esperan un tiempo y ven cómo reacciona el nivel de glucosa en el cuerpo. Pero te sacan sangre. La toman okay. Sangre, y también hay otros análisis que es con hemoglobina glucosilada. Sacan sangre para saber cómo ha estado el control de mi glucosa los últimos 3 meses. Una persona sin diabetes pues debería de estar controlada, y una persona con diabetes pues sale en niveles más altos, ¿no? ¿Y la prevalencia aquí en nuestro país, mujeres, hombres, quién es el que más padece la diabetes, o todos por igual, vaya, no es una enfermedad que distinga sexos? Pues no distingue sexo, tanto hombres como mujeres. Hay pruebas ya muy fáciles que se pueden hacer con glucómetros. Las personas pueden tener un glucómetro en su casa y pueden al menos una vez cada 6 meses o una vez al año hacerse una prueba, y conforme las cifras que dijo Ana, ver si estoy en los índices normales, o estoy en prediabetes, o estoy ya en diabetes. Ahora, ¿sería recomendable en esta educación de diabetes, si ya en la casa existe algún familiar con diabetes, abuelos, tíos, padres, hermanos, como sea, que también las personas que vivamos cerca de esa casa, o bueno, que pertenezcamos a esa comunidad, esa familia, se tome la glucosa con ese glucómetro, ya si no queremos ir al doctor o si no queremos, y ahí ya se prende un foquito de alerta? Totalmente, este es el primer foco. De hecho, si hay alguien en tu familia que vive con diabetes, a veces puedes ir con él y decir, oye, ¿me tomas la glucosa? Esta es la primera manera como nos podemos dar cuenta, oye, pues mis niveles no están en lo adecuado, o estoy más o menos en el límite. Quizá este es el primer foco para decir, bueno, voy a ir al médico, ¿no? Voy a ir al médico a que me hagan análisis, un estudio de química sanguínea, te pueden estudiar pues ya mucho más cosas profundas, pero el primer foco es hazme una prueba de glucosa. Entonces el mensaje que yo les diría es que si tienen un familiar en casa que tenga diabetes, háganse una prueba de glucosa con su glucómetro, o compren ustedes uno y hágansela al menos una vez al año. Y a ver qué pasa, Ana, al momento de que me detectan que yo tengo diabetes, ¿me debo de alertar? ¿Me debo preocupar, ocupar? Vaya, tengo los días contados. ¿Qué sucede al momento de que uno es diagnosticado como la enfermedad? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda. Buscar ayuda. Hoy hay educadores en diabetes que pueden ser de muchísima ayuda, que están preparados en... se han determinado que se necesitan 7 comportamientos que las personas deben de tomar acción. Creo que esa es la palabra, tomar acción, para tener una buena calidad de vida. Y lo primero de buscar esta ayuda es entender que no estamos solos, que hay otras personas que tienen diabetes también, que hay lugares donde podemos convivir con ellos, y que esto se trata de tener muchísima educación e información para tomar decisiones que mejoren nuestra calidad de vida. Todo el tiempo hay que tomar decisiones sobre qué comer, sobre los medicamentos, cómo aplicarse la insulina. Hay mucha información acerca de diabetes, y yo siempre les digo a las personas que recién se diagnostican, bueno, esta es una oportunidad
ahora tenemos la oportunidad de buscar mucha información para estar bien y tener una buena calidad de vida. Y creo que tenemos que tener muy claro el mensaje que se puede vivir muy bien teniendo diabetes, siempre y cuando tengamos información, tengamos educación, y creo que una actitud positiva es bien importante, no solo a los niños o a las personas con diabetes tipo 1, cualquier tipo de diabetes. La familia es muy importante, una actitud positiva y buscar ayuda. Hoy incluso hay aplicaciones donde podemos tener nosotros muchísima información educativa. Hay una que se llama Diabetes Care, que así la pueden encontrar en su tienda de aplicaciones, y allí hay videos, tutoriales de qué comer, recetas, muchísima información. Tenemos que tener claro que la diabetes se trata de mantenerse educado, mantenerse informado y no recibir el diagnóstico y hacer también como que no pasa nada, claro, porque eso pasa en diabetes tipo 2. Bueno, a mí me dijeron que tenía diabetes, pero yo me siento bien, yo me siento muy bien. Y entonces pasa desapercibido el diagnóstico, cuando tiene que ser todo lo contrario. Bueno, me dijeron que tengo diabetes, puede ser que no me sienta mal, porque nuestro cuerpo es tan maravilloso que trata de mantener el sentirnos bien antes de darnos síntomas, pero no me voy a esperar hasta tener síntomas. Claro. Si recibieron un diagnóstico, hay que actuar ya, tomar acción. ¿Dónde las pueden localizar? Vamos a una pausa, pero díganos, ¿dónde las pueden localizar, Ana? Sí, en Facebook, Bienestar y Diabetes es una página educativa y ahí estamos con mucho gusto para más información. Erika. A mí me pueden localizar en la página de la asociación www.amdiabetes.org o en el Facebook, Twitter, Instagram, que está como ASOC-MEX Diabetes, o en los teléfonos 5516-8700 y 5516-8729. Son los datos de la asociación en donde podemos apoyar. Asociación Mexicana de Diabetes. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Continuamos aquí en Punto y Coma hablando de la diabetes, y antes de irnos al corte, Ana nos comentaba acerca de la importancia también del comer bien. Ya una vez que uno es diagnosticado con la enfermedad, por supuesto que la vida cambia, los regímenes alimenticios tienen que ser totalmente distintos, pero también antes de o para evitar llegar a, bueno, pues tiene que tener una forma totalmente distinta, como tú dices, fuera sedentarismo, alimentos saludables. No con eso hay que decir que, bueno, pues nos vamos a restringir de todo, ¿no? O sea, podemos darnos nuestros pequeños lujitos, pero sí se debe de tener una excelente, ya no es que ya no es ni siquiera bueno, o sea, yo creo que excelente, ¿no? Forma de comer, de actuar, de vivir. Sí. Totalmente. Nosotros creemos que una vida como la vive una persona con diabetes que se cuida, que es disciplinada, responsable en su autocuidado, es una vida más sana que la que lleva una persona sin diabetes. Digamos, si tú eres responsable, disciplinado con tu autocuidado, haces ejercicio, cuentas las porciones de lo que te vas a comer, no te comes el plato enorme con todas las papas, digamos, eres consciente día a día de las decisiones que estás tomando, incluso tu calidad de vida mejora. Entonces, una persona con diabetes puede vivir saludable el resto de su vida. Las complicaciones no las ocasiona la diabetes, la ocasiona las malas decisiones y el descontrol del día a día viviendo con diabetes, que ese es el gran reto, educar para que todos puedan ser responsables, que tomen esta responsabilidad en su autocuidado y que tengan incluso una mejor calidad de vida que otras personas. A ver, cuando hablas de educar, entiendo que eso hacen en el campamento Tonali. Ahora sí que suéltate el pelo, ¿qué hacen en el campamento Tonali? ¿Quiénes pueden ir ahí? El campamento Tonali se fundó hace 27 años por un grupo de padres interesados en que sus hijos con diabetes tipo 1 pudieran tener un espacio de comunidad, de aprendizaje, de compartir experiencias entre ellos. Tiene 27 años haciéndose. Y van niños desde 6 años hasta 17 años. Y después de eso van jóvenes a partir de 18 a 30 años que son asesores que con su ejemplo de autocuidado enseñan a los más pequeños a cuidarse. Llevamos un grupo como de 30 personas de staff, endocrinólogos, pediatras, enfermeros, psicólogos, nutriólogos, educadores en diabetes. Invitamos a la industria farmacéutica también a venir a presentar los productos que tienen, actividades de aprendizaje, tecnología. Entonces, en 5 días, los niños y jóvenes con diabetes aprenden qué tengo, cómo me debo de cuidar, cómo debo de controlar esto que tengo, qué cambios tengo que hacer y cómo puedo vivir con esto. Y además,
se han hecho muchos estudios que el aprendizaje en grupo es bastante significativo, porque me doy cuenta que no soy yo solo, no soy el único a quien le pasa eso, no es que me voy a morir por esto, puedo vivir saludablemente, puedo conocer al que tiene 20 años viviendo con esto y que está bien, y puedo tener estos retos de yo quiero ser así, ¿no? Yo quiero crecer, quiero estudiar una carrera, quiero cuidarme. Entonces aprenden de manera muy divertida, porque no se imaginen un campamento aburrido de alimentación y educación en diabetes. Es muy divertido, es en las Estacas Morelos, todos los julios de cada año. Generalmente son las últimas 2 semanas de julio, la penúltima o la última. Hablabas de varios médicos, entonces estamos hablando de que es una enfermedad integral. Vaya, desde psicólogos para poder atender, nos comentaban ahorita nuestro productor, ¿no? Que te deprimes terriblemente, ¿no? Cuando te dicen que tienes diabetes porque el mundo se te acaba. Entonces tiene que ser una enfermedad que debe tratarse de forma integral. Integral. Y si se trata de un niño, imagínate cómo le explicas, tú ya no puedes comer eso, no te puedes comprar esto, y ves que tus amiguitos en la escuela sí lo puedes hacer. Creo que es muy fuerte ese shock. Así es, y este año pues se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. La IDF propuso que el tema sea familia y diabetes. Digamos, la diabetes no solo impacta a la persona, sino a toda su familia y red de apoyo. Entonces, cuando a un niño de 6, 7 años o a un adulto también le diagnostican diabetes, toda la familia se deberá integrar, aprender a comer bien, incluso todos hacer ejercicio, todos aprender a tener educación y mejorar todos su estilo de vida. Aquellas familias que no se integran tanto, que no apoyan, que son más alejadas, pues eso dificultará un poco para la persona con diabetes el reto del autocuidado. ¿Desde qué edad pueden ir? ¿Hasta qué edad? ¿Y qué hacen? Porque de repente, ¿qué los van a sentar y qué les van a poner a hacer en este campamento? Van desde los 6 a los 17 años y a partir de los 18 años pueden ser asesores, que son jóvenes que enseñan con su ejemplo. Y aprenden de manera divertida durante 5 días, dura 5 días. ¿Dónde se hace? En las Estacas Morelos. Y aprenden actividades súper divertidas, digamos, vamos a hacer actividades en agua, nadamos, escalamos, montamos en caballo, tal, y también hay clases de educación en diabetes, pero las clases son muy divertidas, no crean que es tomo notas y tal, sino que se organizan como de escuela, no, se organizan rallies, se organizan competencias, se organizan preguntas y respuestas, hay paseos nocturnos de ir a encontrar tesoro perdido, etcétera. Entonces, como cualquier campamento con actividades muy divertidas, pero todo el tiempo se aprende de manera vivencial, experiencial, todo el tema de diabetes. Por ejemplo, hay niños que llegan sin saber inyectarse. Hoy que hemos hablado de la insulina, y que los mandan para que aprendan en el campamento. Y en el campamento, al ver que hay otros que se inyectan y que quizá una misma persona que vive con diabetes le diga, mira, yo me inyecto, ¿ahora quieres probar tú? Y están ahí los médicos, las enfermeras, un grupo de especialistas. El niño regresa a su casa sabiéndose inyectar. Vamos a hacer otra pausa, Sí, Pati. claro. Y sí me gustaría que nos precisaras quiénes son los que pueden ir a este campamento. Ya hablamos de las edades, pero ¿es abierto al público en general? Pero me lo comentas después de la pausa. Seguimos. Erika, ¿quiénes pueden asistir en este campamento y tienen ustedes más talleres? Sí, el campamento actualmente es para niños y jóvenes con diabetes tipo 1, pero en la asociación tenemos más talleres para público en general, para personas con diabetes tipo 2, para sus familiares, de talleres de cocina saludable. Tenemos talleres de cocina saludable, talleres de cocina prehispánica, ahora la gente se inscribió para recuperar nuestras raíces. Tenemos actividades de educación física, tenemos programas para ir a las escuelas y educar a los maestros acerca de qué son esto de la diabetes tipo 2 en niños, tipo 1. Entonces tenemos programas en escuela, tenemos libros, tenemos breviarios de derechos humanos en diabetes. Tenemos múltiples opciones para el público en general, para personas con diabetes tipo 2 y tipo 1. ¿Dónde lo seguimos? En todas las redes de la Asociación Mexicana de Diabetes, Facebook, Twitter, Instagram y página de internet. ¿Ustedes? Gracias. En Bienestar y Diabetes pueden encontrar mucha información educativa y también en la aplicación Diabetes Care en su tienda de aplicaciones. Descárguenla ahora Ya la mismo. tenemos, Diabetes Care. Es Muy gratuita, bien. ya la tenemos aquí y vamos a aprender a
Sí, ahí vienen recetas, información de ejercicio, de todo lo que necesita saber una persona con diabetes, el registro de tu glucosa. Allí puedes ver cómo están las gráficas y enviárselas a su médico desde allí. Entonces les invitamos a descargar, es totalmente gratuito para que todos descarguen Diabetes Care. Tienes asistente personal, se llama Brig. Anda, ya salimos. Bueno, Tu qué asesor importante, y personal. no solamente para la gente con diabetes, para las personas con diabetes, sino para que nosotros nos empecemos a educar y ayudar a nuestros seres queridos a tener una vida saludable, con Así es. buenos hábitos alimenticios y sobre todo dejar de ser sedentarios, que nos cuesta tanto trabajo. Así es, se puede vivir muy bien con diabetes, tener una buena calidad de vida. Hay que educarnos, hay que buscar información. Y para muestra un botón, teniendo diabetes no se acaba la vida, ¿verdad, Erika? Teniendo diabetes no se acaba la vida. El eslogan de Tonali es porque juntos nos sentimos mejor, y el eslogan de la asociación es: tú puedes vivir sanamente con diabetes, nosotros te decimos cómo. Acérquense, estamos para apoyarlos. Yo tengo con diabetes tipo 1 desde hace 20 años sin complicaciones y soy feliz. Me parece Qué bueno. perfecto. Y Muy hoy, sana. hoy en YouTube la Asociación Mexicana de Diabetes lanza una campaña, ¿no? Precisamente para ayudar a la gente que vive con diabetes. Hay que invitar Vean nuestro documental La vida entre tus manos en YouTube. la vida entre tus manos. Gracias, y así celebrar este Día Mundial de la Diabetes, evitándola, ¿no? Y tratándola si la tienes. Gracias, Ana. Gracias, Erika. Gracias, Gracias a Wendy. ustedes. Gracias. Quédese con Martín Espinosa. Hasta luego.